Soy Iván León y bienvenidos todos a un capítulo más de Nula Ética sin Estética. Y bueno, este es el segundo capítulo de esta primera temporada de mi serie. Y está toda centrada esta temporada en el repertorio para trío, es decir, en música de cámara, y además en el libro de Italo Calvino que se llama Lecciones para el siglo XXI, o Lezioni Americane, que es el título italiano. Entonces, primero que todo quisiera empezar con el qué significa nulla ética sin estética, que es un dicho en latín que me pareció supremamente interesante la primera vez que lo vi escrito en la fachada de la Escuela Reina Sofía en España, en Madrid. Y desde ese entonces he creído que sí, que el arte de hecho ilumina mucho todos los eventos de nuestra sociedad, todos los eventos históricos, todos los eventos humanos, por supuesto, de la sociedad en la que vivimos y de la sociedad en la que han vivido nuestros antepasados. Y yo creo que es muy necesario en este momento hacer explícita, más bien explícito el valor del arte, el valor de la música, en mi caso en particular porque yo soy músico, en esta sociedad. Entonces, ¿qué significa nula ética sin estética? No puede haber ética si no hay estética. Y los ejemplos son muchísimos a lo largo de la historia de la humanidad de cómo el arte ha permeado absolutamente todas las esferas de la sociedad y ha hablado en momentos en los que las palabras se quedaban cortas. Eh, pues el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es el del pueblo de Aberfan en Gales. Por allá en 1966 hubo una avalancha terrible de una mina de carbón que cayó sobre el pueblo matando a 116 niños y 28 adultos. Fue una tragedia mundial realmente. Y de hecho en esta serie The Crown, que habla sobre la monarquía británica, hay un capítulo entero que tal vez es el más sobrecogedor, que es sobre la tragedia de Aberfan. Y lo que más conmueve en absoluto de este capítulo es ese coro final que cantan todos, incluida la reina Isabel, en la declaración del Camposanto de esta escuela del pueblo galés. Y creo que ese momento en el que cantan todos, se unen de las manos y cantan algo supremamente sobrecogedor y supremamente local, ¿no? Todo es en galés además. Eh, Creo que entristece y además expresa algo que las palabras definitivamente no podrían expresar. Ese es un ejemplo de cómo el arte llega a expresar mucho más e iluminar la sociedad cuando hay solo oscuridad. El segundo ejemplo que se me ocurre es en 1991 por allá en los países bálticos, es decir, Lituania, Estonia y Letonia, deciden tomarse de la mano todos los ciudadanos e ir por una vía principal que une a estos tres países y cantar coros para pedir al presidente de Rusia que los independice. Ese es un momento también que fue divulgado por todas las cadenas locales e internacionales de noticias, y lo que hizo fue obtener la independencia de estos tres países. O sea, si por las armas no lo lograron, por la estética, por la música, por el arte, lograron expresar una independencia de ellos como pueblos y una voluntad férrea sin disparar un arma. Es un ejemplo absolutamente increíble de lo que puede hacer el arte en la sociedad. Pero el ejemplo más increíble y creo que el ejemplo más revelador de lo que significa nula ética sin estética sucedió hace muchísimos años, o tal vez no sucedió, pero nos lo contaron así, que es la guerra de Troya. Entonces, para los que no recuerdan, la guerra de Troya es esta guerra entre aqueos y troyanos por una persona, o más bien por lo que significa esa persona, que es Helena, en la que después se conocerá como Helena de Troya, que era esposa de Menelao, y París la rapta,
la lleva a Troya y le pide a su papá, que es el rey de Troya, que proteja ese amor, que lo bendiga, pero que proteja ese amor. A ver, parece, contado así, parece que fuera un capricho de París y un capricho también de los troyanos, el tener como botín a una mujer. En realidad lo que la metáfora simboliza, lo que esta mujer, lo que Helena de Troya simboliza, es la belleza. Entonces los troyanos toman una decisión de vida, sacrifican vidas, sacrifican su bienestar, sacrifican su paz por la belleza, porque creen que la belleza los va a salvar. Y definitivamente esto los hace pasar a la historia, porque nadie se acuerda de los aqueos, pero sí todos nos acordamos de los troyanos. Y los troyanos en realidad fueron los que perdieron la guerra, pero le lucharon por algo que ellos pensaron que valía la pena, y era la belleza encarnada en esta mujer. La belleza no física, la belleza del alma, la belleza del espíritu, la belleza por buscar algo más. Y es finalmente eso lo que hace el arte, y lo que hace la música en particular es estrujar, es cuestionar, es sembrar muchas dudas en donde parecía que solo había certezas. Italo Calvino, este autor italiano del siglo pasado, escribe sus notas para unas clases que tenía que dar en Estados Unidos. Y fue realmente esta compilación de notas las que dieron nacimiento al libro que él llamó, o no, más bien él no lo llamó, lo llamaron sus hijos, Lezioni Americane, es decir, las clases que él fue a dar a Norteamérica. Y realmente este libro es mi favorito en absoluto de todo lo que he leído hasta el momento, por muchísimos motivos. Pero lo que más es sobrecogedor del libro es que toma 5 aspectos, 5 adjetivos si quieren, de la literatura, y los presenta como grandes enseñanzas que podemos tomar nosotros los humanos que vivimos en el siglo XXI para navegar este siglo. Nada más pertinente que las enseñanzas de Italo Calvino para mezclarlas o iluminarlas más bien con las enseñanzas que nos pudo haber dejado Schubert o Brahms o los autores colombianos de nuestra época o los del pasado, pero en general todas esas personas que dedicaron su vida a expresarse a través de los sonidos. Entonces vamos a ver un paralelo más o menos entre la obra de Calvino y algunas obras seleccionadas del repertorio universal para trío con piano, y vamos a descubrir y navegar juntos qué puede la música, la literatura y el arte en general enseñarnos para navegar en este siglo XXI. Y bueno, ahora sí entramos en materia. Hoy vamos a hablar de la ligereza, que es el primer capítulo de este libro de Italo Calvino, de estas reflexiones y estas clases que nunca logró hacer en Estados Unidos, pero que nos dejó para nuestra fortuna todo su legado escrito. Y bueno, la ligereza, como lo describe esta frase de Maupassant que dice «Il faut être léger comme l'oiseau et pas comme la plume», que quiere decir hay que ser ligeros como el pájaro y no como la pluma. Calvino la ve como un acto no de frivolidad, sino un modo en que podemos subsistir a la pesadez y a las dificultades de la vida. Resulta que él escribe todas estas lecciones con un propósito concreto, y es que para él observaba mucho que en su época, estamos hablando de finales del siglo XX, en su época se concentraban todos los artistas sobre las cosas muy negativas que estaban pasando a su alrededor. Y él dice, eso está bien, pues finalmente también es una parte fundamental del comunicar en el arte. Pero lo que yo quiero es abrazar también las cosas bonitas que pasan en la vida y sin ignorar toda esa pesadez de nuestros tiempos.
Entonces por eso empieza escribiendo este capítulo sobre la ligereza. No para describir la ligereza como frivolidad, sino para abrazar la pesadez y ponerla en contexto. Abrazar la pesadez y abrazar la belleza y ponerlo todo en contexto para vivir una vida muy equilibrada. Por otra parte, en estos días estaba leyendo un texto de Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano que vive en Berlín, y él explica también un poco el centro de su filosofía es esto. Él va un poco en contra de los coaching motivacionales, va un poco en contra de ver la vida toda bonita y que los problemas no existen y los pobres son pobres porque quieren y lo único que hace falta es trabajar. Él va muy en contra de eso y dice que los seres humanos no somos seres fotosintéticos como las plantas, que nosotros no estamos obligados a ver la luz todo el tiempo, sino que es importante abrazar la oscuridad y vernos reflejados también en la oscuridad. Y finalmente, en un mundo que ve todo relativo, que ve lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo positivo y lo negativo, casi que nos obliga a percibir las cosas en este modo. Y no necesariamente lo que parece tan negativo es negativo, y no necesariamente lo que vemos como positivo es tan positivo. Todo tiene de bueno y de malo. Y la capacidad de un ser humano de abrazar estas dos facetas de la vida es lo que finalmente le permite escoger mejores cartas en este juego de póker que finalmente es la vida. Eso es más o menos, resumiendo a grandes rasgos, la ligereza como la ve Calvino. Yo quería también, y de nuevo en este ejercicio de comparar dos artes muy distintas que son la literatura y la música, quería mostrarles este pasaje del trío Opus 100 de Franz Schubert. Es un pasaje del cuarto movimiento que para mí simboliza mucho esa ligereza que nace de las caídas y de las caídas continuas. Esa ligereza que nace de la gran dificultad, y como es música instrumental, obviamente no tiene palabras, es lo que yo personalmente me imagino que Schubert vivió en ese momento para escribir este pasaje así como lo escribió. Hay un vector de velocidad que lo dan los staccatos, como les llamamos del violonchelo y del violín, y hay un punto casi climático que termina siempre en un gran fracaso, del que se repone el piano con una síncopa y vuelve y construye el discurso sonoro hasta explotar. Entonces, escuchemos este pasaje de la Opus 100, el trío Opus 100 de Franz Schubert.
Espero que hayan notado cómo después de esta apoteosis de los tres instrumentos queda el piano solo. Y el piano se levanta con unas síncopas de una sola nota que después lleva de nuevo al mismo discurso por otro par de veces y ya finalmente sí explota en una especie de victoria. Yo creo que la música respecto a la literatura tiene una cualidad muy grande y es que la música instrumental no tiene palabras. Entonces todo puede querer decir todo y quiere decir nada. Y es de la interpretación de quien escucha que vamos a sacar esa información. Ese es un vector de información, el que escucha, no solo el que toca, el que interpreta, y no solo el compositor, sino el que está escuchando. Y si no hay nadie que escuche, pues ese mensaje no pasa para nada. Para mí es algo totalmente subjetivo. Este pasaje de Schubert es esa lucha que él tenía continua con la vida misma, con su creatividad, con el modo en que se veía en el mundo, con él mismo y cómo lo veían los demás. Es bien distinto también estudiar la literatura porque la literatura dice todo con palabras, desde lo intelectual. Las emociones pasan a través del lenguaje escrito y del lenguaje hablado, y eso hace que estas dos artes se iluminen la una a la otra. El mundo de Franz Schubert era un mundo extraordinario desde muchos puntos de vista porque en la época vivía además Ludwig van Beethoven, que era un maestro para él, realmente era como ese ejemplo a seguir, ese tipo que la logró, ese tipo que en la época fue absolutamente reconocido por su trabajo y que a partir de él empezaron a compararlos a todos. El mismo Schubert se comparaba continuamente con Beethoven y de ahí nacen una cantidad de frustraciones que yo creo que es clarísimo en su trabajo. Este extracto que estamos escuchando y que hemos escuchado desde el inicio tiene esa característica. Es frustrante, es un extracto que se repite varias veces con ligerísimas variaciones, pero que finalmente lleva solo a frustración y que únicamente en el último movimiento va a explotar en magia, va a explotar en alegría, en positivismo, pero durante todo el primer movimiento significa simplemente resiliencia, significa caerse y volverse a levantar y caerse y de nuevo volverse a levantar con ligereza, abrazando siempre esa pesadez de lo difícil con esa ligereza que lo hace un genio extraordinario. Y hay una anécdota de la persona que le publicaba a Schubert, se llama Probst de apellido, y él, Schubert le da su versión de la Opus 100 de este trío que estamos escuchando, mucho más larga de la que conocemos, y realmente cuando digo más larga es que la versión actual, que es muy famosa, es la que casi siempre se toca, es un titán, es larguísima, con un montón de repeticiones, un montón de modulaciones, pocos desarrollos, pero larga, es titánica, es gigante, es mastodóntica. Y Probst se da un poco cuenta de esto y le dice, no, mira, tú te tienes que parecer más a Beethoven, entonces por eso tienes que cortar esto y esto. Y la versión que conocemos ahora, la más interpretada, digamos, en el mundo, es precisamente esa versión de Probst. ¿Y qué le dice el editor? Le dice, tú no te pareces a Beethoven, este trío está bien, pero no es como los de Beethoven y lo tienes que escribir al modo de él. Y Schubert lo hace porque él no creía en sus propias capacidades, no creía en el modo
de escribir, pero a la vez estaba conflictuado porque él quería escribir en un modo distinto y la sociedad en general le decía no, escribe como Beethoven, que eso es exitoso, eso se hace así y punto. Y eso llevó a una cantidad de conflictos en la vida de él, porque a la vez él sí quiere encajar y no recupera el valor que tenía sus composiciones. Él sí era muy famoso con la liderística, con las canciones, sí fue siempre muy famoso, pero con el resto, sinfonías, cuartetos, quintetos, tríos, todo, definitivamente no. Entonces él quiere encajar en ese modelo que marcó Beethoven y lo hace así, cediendo con los requerimientos de Probst, que además le promete una cifra y le da más o menos una tercera parte de la cifra que le prometió por este trío Opus 100. Entonces, para el modo de escribir de la época, este trío tiene muchas repeticiones, tiene formas gigantes y sobre todo tiene pocos desarrollos de los temas. Pero creo que eso era lo que estaba precisamente buscando Schubert. Una repetición que hiciera que el público realmente tuviera en la cabeza, en la mente y en el corazón cada una de esas sensaciones y cada vez que se repitiera tuviera la sensación de conocerla perfectamente. Ese es el corazón de la idea de Schubert, estoy seguro. Y bueno, y tuvo que cambiarlo un poco por sugerencia de su editor. Calvin utiliza uno de los mitos más extraordinarios de la mitología griega antigua, que es el mito de Medusa y de Perseo. Para los que no lo saben, entonces Medusa lo que hacía era que transformaba en estatuas de piedra todo el que la mirara directamente a los ojos. Un personaje más pesado del Olimpo, digamos. Y Perseo es uno de los personajes más ligeros, que tiene que combatir a Medusa y entiende perfectamente que debe usar su escudo para evitar mirarle a los ojos. Y sin mirarle a los ojos directamente puede vencer cortándole la cabeza. Cuando logra cortarle la cabeza, sale un montón de sangre pesada, de sangre viscosa, negra, sale del monstruo. Y esa sangre, de ahí, precisamente de esa sangre, nace el Pegaso, que es este caballo con alas, que es el ser más puro y más ligero del Olimpo. Acá ya empieza a ser todo poesía. De la sangre pesada, fea de la Medusa, nace el ser más puro y más ligero del Olimpo. Que de hecho, con un golpe de casco, cuando pasa por el Olimpo, digamos, sale de la caverna de la Medusa y pasa por el monte Olimpo, con un golpe de casco, abre un manantial del que sale agua para las musas. Y todas las musas se acercan al monte y beben de esta agua, de este manantial purísimo. Y digamos que en muchas versiones de esta historia, Perseo sale de la cueva de la Gorgona en un lomo, en el lomo de Pegaso, precisamente, con la cabeza de la Medusa en una bolsa. Es como esta imagen purísima de un ser puro, de un ser ligero, que va sobre otro ser ligero que acaba de nacer de toda esta porquería y lleva además la cabeza como un trofeo en una bolsa. Eso me parece alucinante, me parece precioso. Yo estoy acá explicando un mito, pero explicar un mito griego es como explicar un chiste. Digamos, ¿por qué? No sé por qué lo hago, pero bueno, lo hago. En todo caso me perdonarán. Lo que pasa con Perseo es que él decide llevarse en un costal la cabeza de este monstruo y se lo lleva por muchos motivos, digamos como una medalla de honor, pero sobre todo la usa como arma contra sus enemigos. Para mí, la ligereza, viendo el ejemplo de Schubert y el de Perseo, no se puede relacionar con el abandono. Se tiene que relacionar con la precisión y con la determinación de abrazar la vida tal cual es. Ese es el ejemplo más grande. Perseo no entra donde la Gorgona y simplemente por casualidad le corta la cabeza. Él sabía que tenía que usar una técnica distinta porque sabía de la pesadez de este ser. Sabía que se podía convertir en estatua y aún así le corta la cabeza a través de un espejo, digamos, de ese escudo que se vuelve en un espejo. Y en el caso de Schubert, él intenta de nuevo, en todas las modulaciones que hace, hasta que vence con esa precisión,
esa precisión de abrazar las cosas tal cual como son, abrazar la pesadez y realmente luchar contra ella con ligereza. Hay una cosa preciosa en el mito de Perseo, que es que hay una autoridad moral en él cuando decide a quién mostrarle la cabeza de la medusa y convertirlo en estatua y a quién no. Él decide porque en el mito él tiene una autoridad moral, él sabe a quién sí, a quién no, como Dante cuando pone en el infierno al Papa o al Clementino V o al Bonifacio VIII, y a otros los pone en el purgatorio como Aristóteles, Sófocles, y es esa autoridad moral de alguien altísimo intelectualmente que decide. Es curioso en el mito. La conclusión es que él lleva esa pesadez a cuestas, pero no quiere hacer parte de ella. Él de hecho se eleva teniendo esa pesadez en su costal. En una de las aventuras marítimas de Perseo, después de salir del agua del mar Egeo cuando estaba peleando con algún monstruo marino, no recuerdo cuál, él se quiere secar, pero no quiere que el costal de la medusa, de la cabeza de la medusa, toque la arena. Entonces, ¿qué hace? Coge algunas algas marinas, las pone dulcemente sobre la arena para que la cabeza no toque eso, y encima pone la cabeza de la medusa dentro del costal. Y lo que pasa es precioso, pasa algo mágico. Las algas empiezan a petrificarse y a convertirse en corales. Y ante esta imagen las ninfas, todas las ninfas que estaban ahí alrededor en el mar Egeo, empiezan a llevar más algas de este tipo y forman una espléndida barrera coralina. Esa pesadez se vuelve en belleza pura. Increíble me parece esta escena. Llevando todos estos mensajes estéticos ahora a la vida cotidiana, yo creo que hay 1000 ejemplos de cómo la ligereza nos habita. Por ejemplo, en los mensajes del ADN que controlan la apariencia de los seres vivos, de los humanos, de los perros, de absolutamente todos los seres. La ligereza de los átomos, que ahora se descubre que tienen quarks y partículas muy pequeñitas que están todas flotando, y aún así un montón de átomos, miles de millones de billones de átomos conforman la materia de una retroexcavadora, la materia de un avión, la materia de una roca, cosas profundamente pesadas que están hechas de átomos que están volando, ¿no? Ahora cada vez más la física empieza a decir que hay mucho más vacío de lo que hay, digamos, cosas perceptibles, ¿no? Que estamos realmente invadidos por el vacío. Más o menos el 0.00001% es lo que vemos, y lo demás existe pero no lo vemos, es ligero, está siempre en el aire. Entonces vivimos en un mundo, en un universo en el que el alma individual se vuelve parte del intelecto universal. Cada cosa es ligera y a la vez pesada, ¿no? Vemos como las grandes máquinas, como los aviones, funcionan y mueven toneladas de acero gracias a comandos dados por la ligereza de los bytes, de estas impulsos eléctricos que da un computador. Y eso me parece precioso de nuestro mundo, que cada vez estamos descubriendo que esa alma individual se está volviendo parte del intelecto universal. Hay un ejemplo precioso de William Shakespeare que básicamente explica un poco esos dos tipos de personas que ven el mundo, las mismas situaciones en el mundo, con dos aristas completamente diferentes. Está el que lo ve el amor en un modo pesado y difícil y horrendo y bueno, lleno de dificultades, y el que lo ve todo lo contrario, dulce, ligero, precioso. Y es una escena en la que Romeo le dice a Mercucio: "Under love's heavy burden do I sink." Y Mercucio: "You are in love, borrow Cupid's wings and soar with them above a common bound."
Y Romeo le explica que se está hundiendo con este peso enorme de su existencia. Y Mercucio le dice, estás enamorado, ¿por qué no le pides prestado a Cupido estas alas y elévate más alto que un salto? Me parece que la respuesta de Mercucio es extraordinaria a ese modo de ver la vida de Romeo, un poco distinto a lo que dice Byul-Chul Han, más bien un poco más equilibrado. Byul-Chul Han dice, no todo es hermoso, no todo es bonito, hay que ver la vida como es, ¿no? Pero en el caso de Romeo, ya todo eso, no todo es hermoso, no todo es bonito, no hay solución a esto. Es un poco lo que nos pasa también ahora, todo lo vemos negro, todo lo vemos sin salida, ya el mundo se va a acabar, mejor dicho, no hay nada que hacer, el cambio climático, bueno, un montón de problemáticas que podemos tener, nos impiden un poco ver las cosas bellas, el amor como es, nos impide ver la belleza como es, y creo que esa belleza es la que va a salvar el mundo porque lo va a hacer notar así como es y abrazarlo no en otro modo, en el que es, con positivismo, pero no ese positivismo tóxico del que hablaba Byul-Chul Han, sino un positivismo real, el que solo el arte puede transmitir. Y de Shakespeare que hemos visto hoy llevan a una conclusión, y es que particularmente en Schubert este hecho de fracasar 1, 2, 3, 4, 5 veces y cada vez fracasar mejor, y finalmente ya en el último movimiento se escucha como ese fracaso llega al éxtasis, finalmente explota en el éxtasis, y es un poco el resumen de la vida de Schubert, ¿no? De compararse él mismo con Beethoven, de que lo compararan, de que lo menospreciaran, pero finalmente la gloria la alcanza post-mortem, si se quiere. Ahora este trío, el Opus 100, es considerado uno de los grandes tríos de repertorio universal. Entonces, sí, definitivamente hay algo de extraordinario de cómo coger estas frustraciones y saber que la vida misma es divina, y ese soplo divino viene de lo que es, de que no hay días negros ni lluviosos o días soleados, sino que hay días, no hay días buenos ni malos, hay días. Todo esto lleva un poco a la misma conclusión, y él como lleva esa ligereza y digamos el peso lo lleva con ligereza y la ligereza la lleva con peso, determina mucho las cartas que uno pueda tomar en esa partida de póker que es la vida misma. Entonces, como conclusión, yo diría que esta es la gran diferencia entre ligereza y frivolidad, y en un mundo frívolo creo que estos ejemplos estéticos nos dan un poquito de luz, no se trata de vivir en un mundo bucólico donde todo es perfecto, sino que la luz misma de la divinidad ya está en todo, en absolutamente todo, y hay que mirarla desde otro ángulo, tal vez como hizo Perseo con el ejemplo de la medusa. Y bueno, esta es la gran enseñanza para mí del segundo tema del trío de Schubert. Muchas gracias de nuevo por conectarse, y nos vemos en el próximo episodio, que va a ser sobre la rapidez. Chao, hasta pronto.